Recuerden ustedes que a veces tenemos situaciones como puntos prematuros de contacto o interferencias visuales. Recordando que un punto prematuro de contacto se da cuando el maxilar inferior y el maxilar superior en relación céntrica tienen un punto que hace que no sea coincidente, ¿verdad? Y que la interferencia oclusal es cuando tenemos en movimientos de lateralidad contacto de piezas que no son caninos o piezas anteriores, sino que tenemos premolares o molares que están contactando en esos movimientos de lateralidad. Eso es una interferencia. Teniendo claro eso, ¿sí? Y buscando una estabilidad, cuando tenemos pacientes que tienen ausencia de piezas, entre más piezas ausentes tenga, menos estabilidad va a haber en el sistema. Por ejemplo, un paciente que solo tenga piezas de un lado, al momento de masticar, únicamente maneja toda la fuerza hacia un lado de la boca donde tiene las piezas, lo que hace inestabilidad en el movimiento, ¿verdad? Si tiene piezas en ambos lados, pues, aunque no es lo ideal, pues va a tener un poquito más de estabilidad a nivel de la articulación, y así sucesivamente va a tener un poquito de estabilidad. Sabemos que no ideal, ¿verdad? Porque en un caso así no tenemos quien dirija los movimientos, porque los dientes anteriores son los que dirigen el movimiento. Aquí lo único que está haciendo el paciente es tratando de funcionar para poder masticar, ¿verdad? Entonces, desde hace más de 100 años se está investigando la situación y la relación que tiene la oclusión con el periodonto. Entonces, estos periodoncistas empezaron a buscar términos que nos relacionaran problemas de periodoncia con oclusión. Entonces, para ellos una oclusión traumática es un esfuerzo, ¿sí?, que no puede hacer que el periodonto se adapte a esa fuerza y va a causar daño al tejido periodontal. Entonces, ¿cuál es la estructura o las estructuras que generan la fuerza en el sistema masticatorio? Los músculos. Entonces significa que quien está generando esa fuerza para la destrucción de todo el sistema son los músculos. Y nosotros ya sabemos por función, en las clases anteriores, que si mi oclusión está estable con la ayuda de la guía de los dientes anteriores en los distintos movimientos, voy a generar que la musculatura funcione correctamente. Por lo tanto, si hay una desestabilidad en esa guía de los movimientos, voy a generar sobreesfuerzo muscular, y ese sobreesfuerzo muscular va a ir dirigido hacia las piezas y a los tejidos de soporte. ¿Okay? Entonces, si yo no tengo una función muscular controlada, lo que voy a generar es aumento de la fuerza muscular. ¿Y esa fuerza muscular hacia dónde va? Hacia las piezas y a los tejidos que sostienen a las piezas. ¿Okay? Entonces, esa fuerza normal, ese aumento de fuerza muscular va a causar daño no solo a las piezas, ¿verdad?, sino que a donde están alojadas, que es al hueso alveolar. Entonces, si nosotros miramos esa radiografía, observamos una serie de situaciones que tenemos que inferir qué es lo que puede pasar. Y es aquí la discrepancia que tenemos a veces con los criterios de otras disciplinas.
clasificamos la oclusión de los pacientes como 1, 2 o 3, ¿correcto? Y nada más. O si tiene la ausencia de alguna de las primeras molares, es no evaluable, ¿correcto? Ese es nuestro análisis oclusal en el paciente. Y se acabó. Aunque veamos esto. Ya cuando nosotros tenemos la radiografía, yo puedo tener clase 1, 2 o 3 en una ficha que no me dice nada, me dice una relación molar, estática. Pero eso no me da una verdadera situación o análisis oclusal del paciente. ¿Okay? Por ejemplo, este caso. Aquí lo que estamos nosotros viendo radiográficamente es que tenemos una desorganización total de las piezas dentales. ¿Okay? Tenemos terceros molares, un tercer molar que está totalmente horizontal. Tenemos una pieza incluida que es un segundo premolar. ¿Sí? Y tenemos una desorganización total. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos prácticamente las 32 piezas presentes en esa radiografía. ¿Okay? ¿Qué sucede con esta tercer molar? ¿Esa pieza tiene potencial de erupción o no tiene potencial de erupción? Sí tiene potencial de erupción. Aparte es que va a erupcionar. Pero esa pieza no sabe que no está en posición para salir a la boca. Su potencial de erupción existe. Y lo que está causando esa pieza en su potencial de erupción, ¿qué es? Impactar sobre esta pieza. Y al impactar sobre esta pieza, ¿qué va a pasar? La va a empujar y es como que cuando ustedes están en una cola, se viene alguien atrás y se quiere meter, ¿qué pasa con el de adelante? Que tiene que salir un poquito para que puedan entrar todos en la cola. Entonces todas las piezas se empiezan a desorganizar. Entonces si ustedes se dan cuenta, ustedes que ya vieron plano de oclusión, esta pieza se mira más alta que esta, porque está empujando la pieza hacia afuera. Porque esta pieza no permitió, al estar aquí, el tercer molar salió, pero mesializó todas. Y ya no hay espacio para que, por ejemplo, esa pieza pueda salir. Entonces, en resumidas cuentas, hay una desorganización donde vamos a encontrar puntos prematuros de contacto, ¿sí? Interferencias oclusales. Muy probablemente ya vamos a tener dolor dental. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener las herramientas para analizar la oclusión. No que si es 1, 2 o 3. ¿Okay? Entonces, Glickman, otro periodoncista, menciona que vamos a tener esas fuerzas oclusales más problemas de encías, problemas periodontales. Ustedes ya vieron, no me voy a adentrar mucho, pero en su curso de periodoncia vieron que hay susceptibilidad a ciertas bacterias para que haya una destrucción del periodonto. ¿Sí? Y ya les han de haber dicho las herramientas que tenemos para poder solucionar los problemas periodontales en el paciente. No solo es la limpieza, sino que a veces es necesario medicamentos, antibióticos para poder ayudar al paciente a que su tejido periodontal sane. Entonces, a veces ese problema periodontal por per sí no solo corresponde a la periodoncia, sino que también hay un problema oclusal que está generando ese problema. ¿Okay? Entonces, el trauma oclusal, ya te vimos todas esas generalidades. ¿Sí? Voy a regresar a la radiografía panorámica que tengo acá. ¿Qué
consideran ustedes si está desorganizada la oclusión? Porque eso se ve claramente acá. No necesariamente tengo que tener al paciente clínicamente para inferir que hay un problema, ¿sí? Hasta vemos aquí la extrusión del segundo molar, ¿verdad? Si hay una desorganización de la oclusión ahí, ¿cómo va a estar la fuerza muscular del paciente? ¿Aumentada o disminuida? ¿O normal? Aumentada, ¿sí? O sea, ahí vamos a tener una situación ya anómala donde se van a generar fuerzas oclusales anormales, ¿sí? Okay. Bueno, entendiendo esto, nosotros tenemos dos tipos de trauma oclusal. El apellido de uno es primario y el del otro es secundario. ¿Y qué es el primario? Nosotros vemos, ¿cómo vemos el periodonto ahí? Lo vemos sano, regular, ¿sí? Está relativamente normal, ya mejor, ¿sí? Aunque ya haciéndole un análisis más directo, pues posiblemente tengamos algún problema, pero eso habrá que sondear en el paciente, ¿verdad? Pero digamos que radiográficamente vemos un nivel óseo relativamente normal, ¿sí? O en esta radiografía vemos un nivel óseo relativamente normal, ¿correcto? Bueno. Pero esa corona que está ahí se ve que está alta, ¿sí o no? Bueno. Si yo a ese paciente le acabo de cementar esas coronas y el paciente muerde, esa va a ser la primera pieza que va a topar, ¿correcto? No van a ser los dientes anteriores. Cuando va a hacer movimientos de lateralidad, esa va a ser la primera pieza que va a topar, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar con la fuerza muscular? Se va a aumentar. Entonces, si se aumenta la fuerza muscular, voy a tener un trauma a esa pieza, ¿correcto? Pero el periodonto está sano. En ese caso, le llamamos trauma oclusal primario a fuerzas musculares aumentadas en presencia de un periodonto sano. ¿Sí? Eso es trauma oclusal primario. Cuando nosotros hacíamos o hacemos amalgamas, porque creo que la amalgama ya ahorita ya va a quedar en desuso, no sé si ustedes van a hacer amalgamas en paciente. ¿Ya no van a hacer? ¿Todavía van a hacer? Ok. Cuando nosotros teníamos ese problema de que ponemos anestesia, tallamos la amalgama, a veces la amalgama, pues el paciente topa y nos chequeamos adecuadamente el tope, el paciente se va. Y el paciente ya cuando pasa la anestesia siente el tope, pero la amalgama tiene la peculiaridad de que como es maleable, me va a dejar la huella. Entonces ahí prácticamente ajustó la oclusión. Pero en una corona de metal porcelana no me va a dar ese chance tan rápido, ¿verdad? Porque es un material muy duro. O una incrustación de circonio o algún otro material estético que hay ahora para incrustaciones que son pues muy buenos, bonitos, pero que pueden generar una fuerza oclusal desmedida si no está corregida la oclusión. ¿Ok? ¿Sí? Cuando un atleta, por ejemplo, alguien que hace pesas, como lo vieron el año pasado en las Olimpiadas en la teoría, o que ustedes vieron a los corredores en los 100 metros planos, esos atletas
cuando están haciendo el esfuerzo, cierran la boca. ¿Sí? Están haciendo una presión excesiva. Y una forma de liberar esa tensión es mordiendo duro. Esos tipos de pacientes, ¿qué es lo que tienen que colocarse? Un guarda para deporte. Porque se está generando un trauma oclusal, ¿qué? Primario. Porque fuerza oclusal desmedida. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el trauma oclusal secundario? Son fuerzas oclusales que pueden estar aumentadas, pero la diferencia con el primario es que aquí tengo un periodonto enfermo. ¿Okay? Entonces, en el primario el periodonto está sano y en el secundario tenemos el periodonto enfermo. ¿Okay? Les van a preguntar, ustedes van a ingresar a ese paciente a diagnóstico y lo más lamentable es que les van a decir que es no docente. Y este tipo de casos son más docentes que tener bocas totalmente sanas. En diagnóstico, oclusión no evaluable, ¿correcto? Ausencia de la primer molar inferior, ausencia de primer molar inferior, pero ahí hay oclusión o no. Lo que tenemos que hacer nosotros es una evaluación de todo y para eso nos preparamos, ¿verdad? Nos preparamos no para decir que no es no evaluable. No van a llegar ustedes al paciente, fíjense que su oclusión es no evaluable. No, ustedes le van a decir al paciente, mire, según todo lo que ustedes están aprendiendo, ustedes le van a decir, usted tiene un problema periodontal, tiene una pieza incluida, ¿sí? Que le vamos a dar seguimiento porque ahorita pues no le está molestando, no se ven mayores cambios radiográficos en la pieza, tiene bolsas periodontales, hacen su sondeo, ven que hay deficiencia en el puente, dice que tiene ahí. Entonces ustedes van a hacer un diagnóstico y le van a presentar eso al paciente en un plan de tratamiento. No van a decir es no evaluable o fíjese que no lo puedo atender porque usted es un paciente que yo no voy a poder atender, como hacen acá. Pues. Usted es no docente. No, ¿verdad? Insisto. No estoy peleando con los de diagnóstico, pero me caen a todos. ¿Sí? Bueno. El otro día Rafita les estuvo hablando de la posición de las piezas posteriores. Resulta ser que las piezas posteriores son las encargadas de la función masticatoria. ¿Sí? Para eso están diseñadas esas piezas, para moler, para masticar. Esas piezas reciben la fuerza masticatoria, ¿sí? Y logran su eficiencia masticatoria por el tripodismo, ¿verdad? ¿Sí? Relación cúspide-fosa. Entonces, cuando nosotros estamos masticando, las fuerzas de la oclusión, las fuerzas musculares, a través del tripodismo, se van a dirigir al eje largo de la pieza. A esa situación donde la fuerza muscular se dirige al eje largo de la pieza posterior, le vamos a llamar carga axial. Axial viene de eje, o sea, la carga que va hacia el eje largo de la pieza. ¿Okay? Entonces, la fuerza muscular al masticar, ¿sí?, se dirige hacia el eje largo de la pieza, en las piezas posteriores. ¿Okay? Pero si la oclusión no está corregida y no hay un tripodismo, las fuerzas oclusales no se pueden dirigir hacia el eje largo de la pieza. ¿Sí? Que es lo que buscamos. Que esas fuerzas oclusales posteriores se dirigen hacia el eje largo de la pieza. ¿Y por qué buscamos esa situación? Porque resulta ser
que las piezas tienen un factor anatómico importante, el ligamento periodontal. Y el ligamento periodontal sirve como un mecanismo de protección en la masticación, porque cuando la fuerza axial está en las piezas posteriores, esa fuerza axial es disipada o absorbida ¿por quién? Por el ligamento periodontal. Pero esa fuerza tiene que ir dirigida hacia el eje largo para que el ligamento en su totalidad pueda absorber la fuerza. Pero si no están dirigidas las fuerzas hacia el eje largo, no le da chance al ligamento periodontal de absorber esa fuerza. ¿Sí? Y es que lo que hace el ligamento periodontal es, cuando está en proceso de masticación, las fibras que están en el hueso provoca tensión en el ligamento. Entonces, al haber tensión en el ligamento sobre el hueso, provoca formación ósea. ¿Sí? Y resulta ser que el hueso tolera esas fuerzas de tensión, pero el hueso no tolera fuerzas de presión. ¿Sí? Si la fuerza está acá, no dirigida hacia el eje largo de la pieza, al ligamento periodontal está generando una presión aquí, porque está empujando la pieza para acá, pero no permite que el ligamento se empiece a romper de aquí, porque la fuerza está mal dirigida, no está dirigida a todo. Entonces, ¿qué empieza a haber? Destrucción del ligamento, bolsas periodontales, desinserción del mismo, y el hueso empieza a destruirse porque no se está convirtiendo en fuerzas de tensión, sino que se está convirtiendo en fuerzas de presión, y el hueso se empieza a reabsorber. Entonces es donde empieza a ver el paciente que las piezas empiezan a aflojarse, a descubrirse los cuellos, a migrar la encía hacia apical, por la destrucción del hueso, a no tener ese factor protector de dirigir la fuerza hacia el eje largo de la pieza. Entonces, paramos así, ¿verdad? Posiblemente en un principio era así y al cabo de los años terminó así, ¿verdad? Porque el paciente tiene que comer y en su función masticatoria, pues trata la manera del sistema de adaptarse, pero generándose a la vez un daño al tejido. ¿Sí? Doctor, disculpe. ¿Qué más? ¿Esa misma presión ocurre en los pacientes con ortodoncia o es diferente? Es diferente. La ortodoncia utiliza fuerzas, pero trata de utilizar fuerzas de tensión. ¿Sí? Por eso es que cuando hacen, por ejemplo, cierres de espacio, el cierre va muy poquito a poco, porque si se hace mucha fuerza no le da tiempo al ligamento de generar tensión, sino que de una vez presión. ¿Y qué va a pasar con la pieza? Se va a reabsorber el hueso y va a quedar floja la pieza. ¿Sí? Entonces, la ortodoncia mide con los alambres, con los grosores de alambre, la tensión necesaria para ello. Y los brackets tienen una angulación que también ayuda a ir midiendo eso. Entonces, importante que, por ejemplo, este diagrama, esta radiografía nos muestra el mismo caso, ¿verdad? Se perdió el primer molar, no se repuso el primer molar, las piezas se mesializaron, esta se distalizó. Cuando este paciente muerda, las fuerzas van a estar dirigidas hacia el eje largo de la pieza.
No. Entonces, ¿qué se va a provocar? Reabsorción ósea. ¿Y fuerza muscular qué? Aumentada. ¿Okay? Pues esto ya lo vimos desde tercero, ¿verdad? Lo ideal es que tengamos máxima intercuspicización en relación céntrica y que la guía anterior sea la que dirija todos los movimientos del sistema. ¿Ok? Esto lo vimos al principio del año. Recuérdense que las piezas anteriores, por estar lejos del punto de apoyo, reciben menos fuerza que las piezas posteriores. ¿Ok? Bueno. Claros ahorita de las fuerzas dirigidas en las piezas posteriores, ¿verdad? ¿Qué manda? ¿Qué manda? Combinado con problema prenatal. Lo que pasa es que a veces tenés una situación que tienes el problema periodontal primario, que es periodonto sano, ¿verdad? El secundario, el periodonto está enfermo. A veces tenés las dos condiciones en la boca. Ajá. Sí. Y hay pacientes que tienen, fíjense lo que les voy a decir, tienen un daño periodontal tan severo y que hay movimientos anteriores que están, dientes anteriores que están dirigiendo todavía la función, pero el daño periodontal es tan severo, a pesar de que no hay aumento de fuerza muscular, que se está destruyendo con la misma función. ¿Sí? Por ejemplo, hay casos en la clasificación, no sé si todavía existe periodontitis juvenil. Ya no existe. Bueno, la periodontitis juvenil, cuando yo lo vi, era una enfermedad periodontal que se daba en personas jóvenes a nivel de piezas posteriores nada más. ¿Sí? Entonces, son susceptibles a ese problema, piezas posteriores y unas grandes bolsas. Y las piezas se miran bien y no se miran, clínicamente no se mira mayor problema, pero cuando hacen el sondeo o miran una radiografía hay una destrucción de hueso terrible. Entonces ese paciente posiblemente esté todavía por su edad las piezas anteriores funcionando, pero hay una fuerza oclusal que sea normal, pero está generando, a pesar de ser normal, una destrucción. Pero para el examen solo dos, primaria y secundaria. ¿Okay? Bueno, ¿quiénes son las piezas indicadas para guiar todos los movimientos en la función? Las piezas anteriores. ¿Y las piezas posteriores reciben carga axial? No. ¿Las piezas posteriores reciben carga axial? ¿Ah? Sí. ¿Y las piezas anteriores reciben carga axial? No. Porque las piezas posteriores no están así. Las piezas posteriores, las anteriores, perdón, están así. Entonces las piezas anteriores reciben fuerzas ¿qué? Laterales, horizontales. ¿Sí? Por eso es que las piezas anteriores son las que dirigen los movimientos. Porque así toleran los movimientos de lateralidad. ¿Por qué? Porque ellas, por su posición, por su forma, por estar lejos del punto de apoyo, reciben menos fuerza. ¿Ok? Entonces la desoclusión la tienen que dirigir ¿quiénes? Los dientes anteriores, canino, piezas anteriores. ¿Sí? Esto es lo que les acabo de mencionar. ¿Sí? Piezas posteriores, fuerza vertical, carga axial. Piezas anteriores, horizontales. ¿Okay? Pregunto,
radiografía me puede a mí indicar algún tipo de problema que tenga el paciente en esa lateralidad? ¿O creen ustedes que está todo bien? ¿Qué piensan? ¿Está bien? ¿Por qué no está bien? Porque contacto de piezas posteriores en la lateralidad. Entonces, ¿eso qué va a producir? Desgaste, fuerza muscular aumentada, ¿sí? Un trauma oclusal ¿qué? Primario. Si el paciente es un paciente choco que no se lava los dientes y va a tener acumulación de placa bacteriana y bacterias, al transcurrir del tiempo, ese trauma oclusal primario ¿en qué se va a convertir? Trauma oclusal secundario. ¿Sí? Y pues, recuérdense que el ligamento periodontal tiene un efecto también de propiocepción, ¿verdad? Que nos ayuda a que si nos sale si estamos comiendo un sándwich de pollo y sale un huesito, ¿qué pasa? Aparte que nos duele, ¿qué pasa con la boca? Se abre inmediatamente, ¿verdad? Porque en la consistencia de la comida se da cuenta que le da un daño y abre la boca. Cuando ustedes bostezan, si ustedes bostezan demasiado, ¿qué va a pasar con la musculatura? Va a doler. Entonces, ¿qué hace la musculatura? Contraerse. Entonces, tenemos estos reflejos en el sistema. ¿Okay? Del bruxismo, miren, yo no quiero adentrarme mucho ahorita en bruxismo porque va a haber una clase de eso. Pero el bruxismo tiene la característica de que son fuerzas oclusales anormales sobre todas las piezas dentales. Si el periodonto está sano, ¿qué tipo de trauma va a ser? Si el periodonto está enfermo, ¿qué trauma va a ser? Hasta ahí. ¿Qué ves? Entonces, usualmente el paciente bruxista llega a tal nivel que no siente dolor. ¿Ya vieron en endodoncia atrofia pulpar? ¿No? Bueno, hay una condición que sucede, que cuando tenemos un daño hacia el tejido pulpar, el tejido pulpar se va a defender, ¿verdad? Y lo que forma es dentina reparativa o dentina terciaria, eso sí ya lo vieron. Entonces, se van haciendo angostos las cámaras pulpares. Va habiendo una atrofia del órgano pulpar. Entonces el paciente empieza a tener menos problemas de dolor porque el órgano pulpar se va reduciendo. Entonces ese paciente muchas veces no siente el dolor. Y recuérdese que el bruxismo es una situación que es prácticamente inconsciente, ¿verdad? Entonces el paciente no siente la molestia. Ahora, llega un caso de estos a su clínica. No le van a decir, sí, no me lo enseñaron en la universidad. Porque era no docente. Dicen que el paciente sí me dijeron que era no docente. ¿Verdad? Y fíjese que cuando yo le hice la oclusión, como estaba plana, no había surco bucal, no pude decir si era 1, 2 o 3. No, aquí ustedes están en el proceso de aprendizaje que nunca termina. Para ello, después de que ustedes se vayan a graduar, seguirán en sus seminarios, seguirán apoyándose en sus profesores, en sus
compañeros que vayan a especializarse, ¿sí? No solo en el TikTok, que por cierto hay cosas buenas en el TikTok, pero no solo en eso. Entonces ustedes se van a valer de todas las herramientas y conocimientos que van a adquirir ahorita para poder solucionar la vida de este tipo de pacientes. Entonces ustedes me dicen, ¿y ahí qué podríamos hacer? Bueno, aquí, ¿qué opinan ustedes? Aquí debería yo de aumentar la dimensión vertical para alargar la corona clínica de las piezas. ¿Creen ustedes que sería bueno aumentar la dimensión vertical para tener más espacio? No. ¿Qué dice sí? Sí, sí. Ganaste impresión aquí no, no, recuérdense que la dimensión vertical es dada por los músculos. Si yo aumento la dimensión vertical, es decir, si yo hago más altas las piezas posteriores para tener más espacio aquí para restaurar, ¿qué le estoy imprimiendo a los músculos? Incomodidad, ¿verdad? Porque estoy estirando el músculo para tener yo espacio aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo dejo lindas las restauraciones, pero lo que va a generar el sistema es: estoy sobreestirado, estoy incómodo. Eso lo hace inconscientemente el sistema. Entonces, ¿qué hace el paciente? Desgastarlo. Y es donde viene el paciente y, mire, se me cayeron las carillas, mire, se me rompió la corona que me puso, mire, se mira el metal ahora. ¿Por qué? Porque el paciente bruxista usualmente puede ser causada por puntos prematuros que se generaron y que el sistema no los reconoce como anormales. Entonces va a ser un desgaste. Entonces la dimensión vertical no se debe de aumentar. Yo tengo que usar el espacio del paciente, que el paciente tiene para mejorar eso. Normalmente este tipo de pacientes hay que meterlo al gimnasio dental. ¿Y cuál es el gimnasio dental? Muchas veces a esos pacientes hay que ponerles unos guardas, pero no como los guardas que se le ponen a los pacientes cuando se les quita ortodoncia. Se les ponen unos guardas donde se restaura la guía anterior en plástico para que se simulen los movimientos ideales, que haya contacto de piezas anteriores, porque hay que ese contacto de piezas anteriores y posteriores al mismo tiempo. Entonces, como devolviéndole guía anterior para que la musculatura otra vez vaya agarrando el rollo de la normalidad. Pasado y transcurrido un tiempo, viene el proceso rehabilitador en donde, aunque no tenga dolor, porque esa pregunta me la hicieron sus compañeros de la otra sesión, pero mire, si no tiene dolor, aquí puedo hacer ya las restauraciones. No, porque aquí voy a cortar para emparejar y posiblemente voy a dejar expuesto el tejido pulpar, entonces hago endodoncias. Y para poder alargar esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Alargamientos de corona. Entonces me sirvo de la periodoncia para hacer alargamientos de corona, para poder devolverle una sonrisa estética pero que sea funcional. ¿Ok? Bueno, seguimos. Entonces ya sabemos que tenemos un trauma oclusal primario, tejido periodontal sano, y un trauma oclusal secundario, tejido periodontal enfermo, ¿verdad? Entonces, el mayor inconveniente a veces que tenemos al momento de resolver estos problemas es que suele suceder después de haber perdido piezas y que el paciente lamentablemente no se las pudo reponer en su momento. Por lo tanto, vamos a tener una desorganización de todo el sistema, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que ir buscando la manera de devolver lo mejor que podamos en función, ¿verdad?
Ya ustedes el otro año, pues ya verán situaciones puntuales como esta de cómo poder solventar una ausencia de piezas posteriores con prótesis parciales removibles. Ahora, cuando tenemos estos casos es bien complicado, ¿verdad? Porque aquí cuando este paciente haga movimiento de lateralidad, esta pieza va a estar tocando, ¿sí o no? Cuando esté masticando, la fuerza va dirigida hacia el eje largo de la pieza. Entonces yo he visto casos donde, por ejemplo, les hacen, para mejorarles a esta pieza, le hacen cortes y la vuelven como que fuera una molar que está en plano de oclusión. Pero el problema es que sí, es cierto, se va a ver en plano de oclusión, pero las fuerzas van a estar dirigidas hacia el eje largo de la pieza. ¿Sí? Entonces, llega este paciente a su consultorio. Mire, doctor, quiero una limpieza, que tengo unos pocos meses de no haberme hecho una limpieza. Primero que se van a vestir como que todavía estuvieran en periodo de COVID para poder hacerlo. Ustedes hacen el tratamiento periodontal. Y lo más probable es que el paciente, cuando salga de la clínica, les empiece a madrear. Porque les va a decir: mire, me hizo una limpieza de los dientes, los tengo flojos, no los tenía flojos. De plano, los dientes de ustedes, porque la placa bacteriana era que los mantenía fijos esas piezas. ¿Sí? Ahora, ustedes ya vieron cirugía y exodoncia. Es más que obvio que esas piezas van a ser exodoncias. Si van a ser exodoncias de esas piezas, ¿le hacen primero la limpieza? ¿Sí o no? Sí. Primero va la limpieza. Porque si no, cuando hagan las extracciones, todos esos detritos que van a salpicar en la extracción siempre se van a ir a lo que queda de allá. Y aunque no me lo crean, cada vez más estamos viendo casos así. ¿Y a qué creen ustedes a que se debe que estamos viendo casos así ahora? Muchísimo. Aparte que son pacientes que no se cuidan ahora, el estrés y enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes. ¿Sí? Y es que el paciente diabético no es que sea un paciente muy dulce, que digamos. Es que su calidad de saliva es pobre. Al tener una saliva pobre, recuerden ustedes que va a hacer. Recuerden que la saliva es un factor protector. Al no tener el factor protector, ¿qué pasa con las bacterias? Hacen fiesta, proliferan. ¿Okay? ¿Sí? Entonces ahí viene un buen caso para hacer los requisitos de exodoncia. 2 en 1, miren, unas buenas endodoncias y caso de exodoncias de una vez. Y cuando tenemos el problema de que no tenemos piezas de un lado, de que si del lado derecho no tengo piezas, ¿de qué lado voy a comer? Del otro lado. Si tengo dolor del lado izquierdo, ¿de qué lado voy a comer? Del otro lado. Entonces esos son los patrones unilaterales restringidos, ¿verdad? La caries dental. En vez de tener aquí una carga axial, que tengamos tripodismo cúspide fosa y ahí cúspide hoyo. Entonces, ¿qué hay que
clases 2 para endodoncias, ¿verdad? Endodoncias, formas de tinas, o pines volados o prefabricados. ¿Qué son más prefabricados, verdad? ¿Qué creen? No me identifican. Eso sí. Prefabricados. ¿No? Eso es fija. Eso ya lo viste. Bueno. Aquí voy a seguir dándole duro a lo de ley. Bueno, llega este paciente aquí. Me llegó este paciente. Después de que pasé 4 meses para pasar fase 1 y 2. O sea, así preparado, 4 meses para todo. Después de que yo llegaba, no fíjese que el doctor está almorzando. Fíjese que no contestó las 3 preguntas de 5 que tenía que contestar. Después de que pasó toda la solicitud y al final lo van a revisar para fase 1 y 2. Aquí tenemos que hacer un tratamiento preliminar. Mire, para eliminar caries, porque caries voy a eliminar ahí. Si ahí están los agujeros hechos, eso es endodoncia. Entonces se elimina caries, exposición pulpar segura. Hay exposición pulpar, ahora hay que hacer una endodoncia. Tratamiento preliminar de endodoncia. Hoy con los profesores de endodoncia, miren, me mandaron a hacer tratamiento de endodoncia. Vacinan, hacen el tratamiento de endodoncia, les quedó lindo el tratamiento de endodoncia, regresan a diagnóstico. Ahora pasemos a fase 3, fase 4, fase 5, y cuando llegamos a fase 5, las piezas ya se quebraron. ¿Por qué? Porque el sistema está mal hecho, pues. Porque aquí lo primero que tuvimos que haber hecho es, bueno, fase 1 y 2 rápido, fase 3, 4, 5 y empieza el tratamiento. Las endodoncias. Ok. Hago mis endodoncias y ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Restaurar las piezas. No irme a hacer todas las resinas que tengo que hacer y de último dejar esas piezas. Mi prioridad es SR, pines y coronas. Porque en lo que yo hago lo demás, esas piezas tienen una fragilidad estructural. Entonces, lo indicado es de una vez restaurar las piezas. Pero ustedes estaban preocupados el año pasado cuando hacían su plan de tratamiento que de último tenía aquí las coronas. Y esto no es así, pues. Ustedes no se van a acostumbrar a como que es receta de cocina, ¿verdad? Eche sal, eche azúcar, eche la harina y de último eche el huevo. No. Todo es en función de la situación que estoy viendo en el paciente. ¿Sí? Y los tratamientos van a ir variando. Por lo tanto, como yo sé que aquí hay gente consciente de sus profesores en clínica, lo normal es que los profesores de endodoncia les van a decir, les cambian el plan de tratamiento para que puedan ustedes hacer las endodoncias y mejorar las piezas en ciclo. Pero no, como les dije, no se vayan a pelear con los de diagnóstico. Si el plan de tratamiento era poner de último las coronas, está bueno. No hay problema. Yo sé que cuando ya esté trabajando en mi paciente, yo puedo modificar el plan de tratamiento. ¿Ok? Todo es de hablar con criterio con mis restos de profesores. Y el doctor, yo quiero hacer las endodoncias, pero tengo miedo que esas piezas se vayan a fracturar, porque las tengo, mire, tengo que hacer todo esto y hasta de último las tengo. Seguro que se los van a cambiar para que lo hagan pronto. ¿Ok? Bueno. Seguimos. Recordemos que lo vimos en la guía anterior, la malposición dentaria es una situación que puede deberse a muchos factores, como la herencia, ¿verdad? Algunos trastornos de la función
como lo son los hábitos, ¿sí? Otras situaciones que pueden alterar la función muscular son las prótesis. Recuérdense que vieron en fija la ley de Ante, espero que se acuerden que es la ley de Ante, que las piezas que soportan la prótesis fija tienen que tener un área mayor a la que vamos a restaurar, ¿verdad? Entonces por eso es que hacemos así. Estos se llaman puentes en bandera o cantilever, y es que estos puentes solo tienen un pilar, está el póntico y el pilar, pero el problema es que en la fuerza masticatoria lo que va a pasar es que si está dirigido al eje largo de la pieza esto, no, ¿verdad? Porque tiene una carga aquí. Cada vez que muerde el paciente, ¿qué pasa con esto? Provoca una palanca. ¿Y qué pasa con el hueso cuando hay palanca o fuerzas que no son al eje largo? La absorción. Y al final para quebrarlos, porque como se va resolviendo el hueso, entre menos hueso, más palanca. ¿Sí? Miren esta belleza. Aquí el plano de evolución, valió madre, entonces el paciente posiblemente quería que le restauraran las dos piezas. ¿Qué hicieron? Firolizaron estas dos y le pusieron dos en el aire. Al final el paciente no solo va a perder las dos que ya no tiene, sino que va a perder cuatro. ¿Okay? Y para esos pacientes, ustedes esto lo van a ver el otro año, existen las prótesis removibles. Esta es una prótesis de cromo cobalto, aquella es una prótesis flexible, de lucitone, válvulas, o qué sé yo, cualquier otro material que sea, entre comillas, flexible. Capas de pues esta es una estructura metálica de cromo. Ustedes se dan cuenta que aquí tienen unos descansos, ¿sí? Aquí no hay descansos, ¿okay? Las de cromo son unas prótesis muco dentro soportadas, porque están soportadas por la mucosa y por los topes, los dientes, entonces son muco dentro soportadas. En cambio estas son muco soportadas, solo soportadas por el tejido mucoso, por la encía. ¿Y debajo de la encía qué hay? Aquellas, entonces, cuando mastica el paciente, la fuerza se dirige tanto a piezas como a la mucosa. ¿Va a haber reabsorción? Sí, va a haber reabsorción, pero en menor grado que solo que estén soportadas por mucosa. Porque recuerden que el hueso no soporta fuerzas de presión. ¿Ya qué va a ser? Fuerzas de presión. Entonces, entre las dos, pues es mejor tener esta, ¿verdad? El problema es que a sus pacientes no les gustan los ganchos esos metálicos. Entonces ahora hay unas que son híbridas, que ya mezclan lo estético de las libres de metal o flexibles con las propiedades de las metálicas. ¿Okay? Entonces esta es una buena opción para poder ayudar un poquito al paciente y no poner esas aberraciones de 3-4 piezas agarradas de una, ¿no? Pero ahora, si el paciente puede, qué mejor que eso, ¿verdad? Los famosos implantes dentales, de los cuales yo no soy enemigo. Me parece una muy buena alternativa para colocar estos implantes dentales. Ayudan a que el paciente se sienta pues mejor. Ya no va a tener que estar poniéndose y quitándose nada. Va a tener una situación de mayor estabilidad oclusal, porque es que seamos honestos, todo esto ya es por computadora. Ya hay plantillas para colocar los implantes correctamente dentro de la boca. Ahora, hay situaciones que sí no podemos ir igual que la naturaleza, pues, porque
ligamento periodontal, ¿verdad? Entonces, cada vez que el paciente mastica, las fuerzas de presión, ¿en qué se van a convertir? En fuerzas de presión. Porque ¿quién convierte las fuerzas de presión en fuerzas de tensión? El ligamento periodontal. Entonces aquí no hay eso. Entonces siempre va a haber presión. Entonces los implantes van a tener cierto grado de reabsorción, ¿verdad? Por eso es que buscan implantes largos. Normalmente tratan de buscar implantes largos para que duren bastante. ¿Ok? ¿Sí? Ahora miren esto. Ya es una situación, ¿verdad? Donde pues ya tenemos que ser éticos los que van a hacer implantes, saber que no van a poner implantes a diestra y siniestra y como caiga, ¿verdad? ¿Sí? Hay situaciones que alteran la oclusión. Lastimosamente el cáncer oral, ¿verdad? Eso va a generar una serie de problemas. Perdón que se lo diga, pero aquí valió madre la oclusión y todo eso, ¿verdad? Ahí lo más importante que es mandarlo al patólogo y vean qué es para poder buscar el tratamiento oportuno para tratar de salvarle la vida al paciente, ¿verdad? Ahí lo valioso de esto es saber que van a haber problemas oclusales ocasionados por problemas neoplásicos. Problemas, por ejemplo, con los pacientes que padecen de epilepsia, que toman Dilantin o fenitoína, eso produce hiperplasia gingival, ¿verdad? Y la hiperplasia va a mover a las piezas. La misma gingivitis va a mover a las piezas dentales, ¿sí? Pues ahí, ¿qué más decir, verdad? ¿Qué trauma primario y secundario? Pacientes paratotales. Ahí como un estornudo creo que se caen. ¿Sí? Bueno. Ahora que están de moda las motos, y los que anden en moto, los que sean responsables y que anden tranquilos en su moto, encomendándose a Dios. Hay mucho accidente en moto y hay mucho problema de fracturas a nivel facial y craneal, ¿verdad? Entonces, cuando hay una fractura a nivel, por ejemplo, de maxilar inferior, pues lo que quiere el cirujano es estabilizar y alinear las bases. Ahí la oclusión vale madre. Ya les tocará a ustedes ir alineando la oclusión para poder volverla a habilitar. Y esto creo que lo van a ver en endodoncia, las famosas cirugías apicales o apicectomías, donde por algún problema la infección en el ápice de la pieza, después de una endodoncia, se volvió a formar, o sea, fracasó la endodoncia. Pero para darle una oportunidad a la pieza y no extraerla, lo que hacen es que cortan la punta de la raíz, hacen una incisión, hacen un cubretaje óseo, eliminan todos los restos del tejido granulomatoso o infeccioso que puedan existir en esa cavidad, y en la punta de la raíz hacen un sellado. Pero a veces eso provoca movilidad de las piezas. Entonces todo eso lo tienen que ustedes tener en cuenta al momento de estar rehabilitando la boca del paciente. La mudanza de piezas provoca trauma oclusal. Pues sí, hay un rechinido de dientes, ¿verdad? No es por lombrices. Es porque las piezas están erupcionando, están empujando. El niño rechina para aflojar más las piezas. ¿Sí? Luego de terminar un tratamiento de ortodoncia, muchas veces se necesita un ajuste oclusal porque hay algunas piezas que están o extruidas o tienen interferencias oclusales y hay que eliminar esas interferencias. A veces hay piezas que
tienen un problema periodontal severo y hay movilidad. Y muchas veces se les puede dar una segunda oportunidad ferulizando las piezas y que tenga una higiene meticulosa para poder mantener las piezas y que se regule un poquito el problema para que las piezas se afiancen otra vez en el hueso. Y lo que buscaremos al final es que tengamos topes de igual intensidad en ambas arcadas, que sea bilateral. Eso lo vamos a ver en una clase que se llama ajuste cruzar por desgaste selectivo. ¿Sí? Entonces la ortodoncia es nuestra amiga y esto es lo que les digo, las guardas oclusales pueden servir mucho para poder corregir situaciones inmediatas. O sea, no puedo perfeccionar ahorita la oclusión, pero puedo hacer una guarda que me va a ayudar a que el paciente tenga un medio a través del cual pueda mejorar ahorita a través de algo artificial y descanse su musculatura. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Okay. ¿Listos, chicos?